encontramos en la tarde de hoy con la doctora María del Carmen González Ríos. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Qué bueno que esté con nosotros en la tarde de hoy. Doctora, antes de comenzar a hablar sobre su trayectoria profesional con nosotros aquí en la Escuela de Medicina, le pregunto, ¿dónde usted nació, doctora? En el pueblo de San Sebastián, el barrio Juncal, y soy jíbara batatera a orgullo. Y doctora, ¿cómo recuerda esos grados primarios, esa infancia allá en el Pepino? En el Pepino, bueno, pues tengo que decirte que mi papá era medio nómada. Mi padre llegó de la guerra de Corea, yo nací como un año después que él llegó de la guerra de Corea. Y desde esa época le dio por mudarse todos los años. Así que yo conocí todas las escuelas de todos los barrios de San Sebastián. Así que estudié en todas. Primer grado lo hice en Juncal, segundo grado lo hice en una del pueblo, tercer grado después fue en otra en Piedra Blanca. O sea, conocí todito. Así que pues, pura jíbara batatera pepiniana. Y todas eran escuelas públicas. Así que no hay más nada. O sea, Doctora, y entonces, luego que usted termina de hacer la escuela superior, ¿a qué universidad aplicó? bueno, en aquella época da la casualidad que hubo un programa de educación en la Escuela Pública de San Sebastián para niños que tenían aprovechamiento mejor de lo usual y se acabó en el tercer año de escuela superior. En esa época, pues a mí me interesaba ir a Mayagüez, quería ir a CROEM, pero al acabarse el proyecto, pues nos decidimos mi clase graduarnos de tercer año de escuela superior en vez de cuarto año porque ya no había clases de avanzada ni diferentes a las que ya habíamos cogido. Y ya habíamos cogido todas las clases que pues daba la escuela pública de San Sebastián. Así que solicité en ese momento, en tercer año de la escuela superior, a Río Piedras, con la suerte que me aceptaron y empecé entonces en Río Piedras sin tener que coger cuarto año, ¿Y en porque nos qué, graduamos en verano. y en qué facultad estuvo en Río Piedras? En la de ciencias naturales y entré en el grupo que en aquella época era experimental también de lo que se conoce hoy los famosos 100. Tenía un maestro español, tenía un maestro inglés y tenía una maestra puertorriqueña. Y doctora, Y después, cogíamos química, sí. biología y física juntos, o sea, desde las 8 de la mañana hasta mediodía. Y después de eso pasábamos a las otras clases. Y mientras estuvo allí en esa etapa, ¿verdad? Primera experiencia académica, ¿ya sabía que quería estudiar medicina? No, yo quería hacer biología. Pero cuando acabé mi segundo año de la Universidad de Puerto Rico, que solicito tercer año, y veo lo que hay en tercer año, nada me llamaba la atención. Así que ya casi al final de tercer año dije, pues déjame solicitar medicina a ver si me gusta. Y fui a entrevista a Ponce, el último grupo que entrevistaban para poder solicitar a la escuela de medicina. Con la suerte de que sí me aceptaron y pues empecé entonces en medicina. Pues en tercer año de escuela de la universidad vi que lo que había ofreciendo, lo que se ofrecía en medicina, en biología no era lo que me llamaba la atención. Así que decidí solicitar medicina por si acaso, porque pues no veía nada más que me llamara, que fuera interesante para mí. Yo fui el último grupo que entrevistaron para la escuela de medicina y me tocó ir a Mayagüez, a Ponce, discúlpame, fue que papi en aquella época me tiró por toda la isla para llegar a Ponce, porque no se quería tirar por la piquiña. Y entonces la entrevista fue con una de las cardiólogas que trabajaba en medicina interna en Ponce. Después de esa entrevista regresé y como al mes y pico me llegó la carta que me habían aceptado para entrar a la escuela de medicina. Doctor, y cuando llegó esa carta, ¿cómo lo recuerda? Díganos cuál fue esa sorpresa, Fue ¿no? una sorpresa porque yo pensaba que no me iban a escoger. Primero, yo vengo de una familia común, corriente, yo vengo de escuela pública, yo no tenía ningún allegado que hubiese estudiado medicina. En mi casa nadie pensaba que yo iba a estudiar medicina, así nos ayudaban a todos a que estudiáramos y que siguiéramos una carrera porque papi decía que eso era lo único que nos podía dejar, lo que nos dejase en la cabeza, porque no tenía ninguna fuente económica como para ayudarnos a hacer otras cosas y eso implicaba pues que tenía que solicitar becas porque no iba a poderme ayudar de ninguna manera. Así que yo pensaba pues que no iban a aceptar. Cuando llegó pues fue una sorpresa para todos nosotros. Da la casualidad que ya en esa época yo estaba viviendo en Río Piedra. Cuando yo empecé en la universidad, papi decidió que como quería que todos nosotros estudiáramos, se iba a mudar de San Sebastián y nos mudamos a una urbanización que es bien cerquita del centro médico, Caparra Terras, y ahí estuvimos viviendo hasta hace yo 8 años atrás que me mudé. Y en esa casa pues todos mis enanos estudiaron, ahí yo estudié medicina,
A veces me iba a pie a la escuela de medicina porque no había fondos para más nada. Así que ese fue mi mundo en esa época. Cuando empecé la escuela de medicina, pues ya sabíamos qué era lo que iba a pasar, o sea, más trabajo, más sacrificio, y pues empezar a llenar toda la papelería para solicitar beca para poder entrar, con la suerte que me dieron beca legislativa, lo que en aquella época se conocía como beca legislativa. Por cada año de beca que tú recibías tenías que hacer un año de servicio público, y a mí eso no me molestaba, al contrario. Estando en la escuela de medicina, pues empecé a conocer todo lo que es este mundo y cada día me gustaba más. Todos los veranos trabajaba, inclusive tuve la oportunidad de ir a lo que se llama salud escolar en Aguada durante los veranos para poder ayudar con lo que recibía de beca, pero vivía en casa de mis papás y estudiaba en casa de mis papás todos los días. Doctora, ese cambio, está en López en Geopiedra, llega a Ciencias Médicas, ¿cómo lo recuerda? ¿Fue chocante? Sí fue chocante porque en la universidad yo tenía amigos de todas partes del planeta, como digo yo, y gente que como yo nos montábamos en la guagua todos los días para irnos para nuestras casas, y de nuestra casa llegábamos a la universidad en guagua. Cuando llego aquí a la escuela de medicina, mi grupo es completamente diferente. Estudiantes que tuvieran un pasado parecido al mío, habíamos como 4, y los 4 éramos González. Una de Calley, una de Caguas, otro del área de centro de la isla, y yo. El resto eran estudiantes casi todos del área metropolitana y de familias pues con nombres conocidos en toda la isla. Y después de facilidades económicas que ninguno de nosotros teníamos. Así que yo seguía yendo en guagua a la escuela de medicina. La fiesta y las reuniones por las noches, eso no existía porque no había forma de llegar allá. Muchas veces tenía que irme a pie a mi casa para poder llegar más o menos temprano, y los estudios en la biblioteca no se daban porque no había forma de yo llegar a la biblioteca, así que me quedaba en mi casa estudiando, con mis hermanas durmiendo. Era una casa no muy grande, nosotros somos 10 en casa, somos 6 mujeres y 4 varones. 6 mujeres en un cuarto, 4 varones en otro cuarto y el de papi y mami. Así que yo aprovechaba cuando ellas se acostaban a dormir para ponerme a estudiar. Esa era la única manera, pero gracias a Dios funcionó. Doctora, ¿cómo recuerda ese primer día cuando abrió las puertas y entró al anfiteatro de medicina? Un susto. Porque uno no se imagina que estudiar medicina es entrar a este anfiteatro gigante. O sea, yo tenía una experiencia un poquito parecida en el segundo año de la Universidad de Puerto Rico, cuando estábamos en el grupo de los 100, que pues todas las clases eran un anfiteatro, pero más nunca de la magnitud de 110 estudiantes. Y de hecho, de ese grupo que yo vengo de la Universidad de Puerto Rico, muchos entraron a la escuela de medicina conmigo. O sea que en ese área por lo menos tenía bastante support, pero al ver este otro montón de estudiantes era bien diferente. O sea, no es el mundo de la universidad que tú caminas, brincas de salón en salón, vas a diferentes facultades. Así estabas todo el tiempo sentadito ahí cogiendo clases. Y de ahí salías entonces para prepararte para el día siguiente todo lo que tenías, exámenes y todas las demás cosas. Doctora, ¿y el internado? ¿Dónde lo hizo? Aquí en el Hospital Pediátrico Universitario. Yo salí de cuarto año de medicina, solicité pediatría inmediatamente y entré directamente a pediatría. Y ahí estuve 3 años. ¿Y la pediatría? ¿Ya usted sabía que eso era lo que quería cuando llegó a la escuela? Bueno, yo no sabía que yo quería ser pediatra. A mí me encantaba la cardiología. Pero en una de las rotaciones que tuve, aquí en el Hospital Universitario, uno de los cardiólogos se me queda mirando y me dice: ¿para qué usted se faja tanto aprendiendo lo de los pulsos y cómo chequearlo si usted tiene cara de pediatra? No hubo forma. Y desde que estaba en mi segundo año tenía la particularidad de que todo lo que me llegaban cuando estaba en pediatría eran pacientes con cosas bien raras. En tercer año, que lo hice en el consorcio, me mandaron a Mayagüez, yo era la única estudiante de la Universidad de Puerto Rico allí en aquel momento, así que tenía la exclusividad de todos los attendings. Ginecología fue una experiencia increíblemente buena. Pediatría fue excelente, pero me tocaban todos los nenes con las cosas peculiares. Cuando hago mi junior en cuarto año aquí en el hospital pediátrico, de nuevo, yo era la única estudiante que tenía pacientes con las cosas más raras del mundo. En esa época mi attending de genética era el doctor José Miguel García Castro, que obviamente ya no está con nosotros, y un día me dice, porque me regalan un perrito para mi primer sobrino que había nacido, y el perro no tenía más anomalías congénitas porque no podía. García Castro viene y me dice con su vocabulario bien florido:
¿Qué tú estás esperando? ¿Una carta del cielo que te digan que te vaya a hacer genética? A todo esto yo estaba en mi tercer año de pediatría, yo estaba de jefe de residentes los primeros 6 meses. Así que en esa época decido solicitar un fellowship en genética, pensando que tampoco me iban a aceptar, porque pues estoy al final para empezar en julio primero y estaba en diciembre. O sea, pues me contestaron de 3 sitios, me contestaron de San Francisco, me contestaron de Jacksonville y me contestaron de Texas. El primero que me contestó, que fue San Francisco, me llaman y me dicen, vamos a tener una entrevista con usted en NIH, con el doctor Charles Epstein, que es el director de la especialidad de genética. La vamos a ver tal día en tal sitio. Y yo estaba en esa época rotando en intensivo. Y yo me río porque yo nunca me había montado en un avión. Y menos a una entrevista en Estados Unidos con quien yo no sabía. Pues llegó a la entrevista, aquel doctor tiene que haber visto esta cara de jíbara, batatera, pepinina perdida y asustada. Se reúne conmigo, obviamente tenemos una entrevista en el lobby del hotel, él me acompaña entonces a mi otro hotel, después yo me voy y a la semana me llaman que me habían aceptado. Así que pues, por eso digo, me guiaron por el camino que tenía que seguir. Yo fui entonces a San Francisco desde el 81 hasta el 84. Hice genética médica, genética clínica con más énfasis en metabólicos con el doctor Seymour Pachman. Querían que me quedara, pero el mismo doctor Epstein me dice, pero si ella hace falta en Puerto Rico, que coja camino y se vaya, porque para eso fue que vino. Así que yo regresé aquí. Como un año después me llamaron de New Orleans para ofrecerme un trabajo allá, pero era para abrir el hospital de pacientes indigentes. Y yo dentro de mi cabeza decía, si voy a estar trabajando con gente indigente, en mi país están peor, no tienen quien haga el trabajo, así que dije que no. Y me quedé aquí desde el 84 que llegué. Doctora, ¿tiene usted algún otro entrenamiento? Bueno, yo, aparte de pediatría, que tengo mi puerta de pediatría, tengo mi puerta de genética, hice medicina china tradicional gracias a la doctora Julie Malave, que un día me dice, mire, están ofreciendo esto, vente conmigo para coger las clases. Y tengo mi licencia de medicina china tradicional. ¿Qué más? Yo quedo con eso más o menos cubro. Y doctora, para los que nos están viendo en este momento, si nos puede explicar brevemente qué es la pediatría y la genética dentro de la pediatría. Pediatría es la especialidad en medicina que se encarga de todos los que son niños menores de 18 años. Eso es lo tradicional. Pero dentro de pediatría siempre ocurren cosas que nadie espera y nacen muchas veces niños con cosas que nadie las espera y no saben por qué ocurren. Así que esos son mis bebés, como digo yo. Todos los niños que tienen condiciones que pueden ser malformaciones congénitas, condiciones heredadas, cosas metabólicas que hacen que su cuerpo funcione de otra manera y le cambia el rumbo normal de la vida. Y esos son los pacientes que uno, si interviene temprano, uno puede a veces cambiar el curso de la enfermedad y de la vida de ese paciente. Así que esos son los pacientes que yo seguí desde el 81 que llegué hasta cuando me jubilé en el 2022 por ahí. Doctora, usted lleva con nosotros porque se jubiló 37, recientemente. 37 años y medio. Desde 1984. Sí. Quisiera que nos contara su experiencia en la docencia todos esos años que estuvo con nosotros. Bueno, desde que yo llegué, García Castro dijo, ay, qué bueno, ya tú puedes dar las clases a los estudiantes de medicina. Así que desde el 81 empecé dando clases en los queridos anfiteatros, más también dándole clases a los residentes de pediatría, a veces también a los residentes de medicina interna, a los de ginecología y a los graduados de odontología. Porque yo veo también muchos pacientes con cosas genéticas, así que eso fue parte de lo que hice. De las innovaciones que yo logré crear, que sé que hicieron mella, fue que, por ejemplo, a los estudiantes de medicina de primer y segundo año yo les llevaba paneles de pacientes. Yo hablaba con mis pacientes, los que querían ser maestros de los futuros médicos, pues venían conmigo y hacíamos paneles de las diferentes condiciones que ellos tenían y tenían esa interacción con los estudiantes de medicina. ¿Por qué yo creo que es importante? Porque entonces los estudiantes tenían una visión que nunca tuvieron, de que un paciente con una condición genética es un ser humano igual que ellos y que uno puede intervenir de diferentes maneras para cambiar esa calidad de vida, lograr que sean aceptados, lograr que puedan tener un desarrollo lo más normal posible y que tenga las menos complicaciones posible y que se entienda que genética
No es una cosa una ciencia para cosas raras y que yo detecto a este paciente, le echo en una esquina, al contrario. Es una especialidad que logra rehabilitar en muchas áreas al paciente, lo logra integrar a la sociedad y a veces logramos curas maravillosas y cada día ustedes leen cosas nuevas que salen de que se cura esta condición con esta ingeniería genética o con este nuevo medicamento. O sea que cambiamos el curso de vida de una persona simple y sencillamente sabiendo lo que tiene y viendo qué es lo que daña el proceso normal que hace que él tenga la condición que tiene. Doctora, le pregunto, ¿verdad? La palabra pediatra es algo que nosotros comúnmente escuchamos. Los que tenemos hijos vamos a llevar al hijo al pediatra. Pero genética dentro de la pediatría. Y ahora le hago la siguiente pregunta. Es mucho más rara todavía. Dentro de sus años como docente, cuéntenos cómo usted ha visto los cambios a través de los años, la tecnología, los laboratorios, los estudios que se hacen dentro de la profesión. Pero una de las cosas que se logró crear desde que yo llegué y junto con siendo ayudante del doctor Santiago Borrero, que fue el que creó el programa de discernimiento neonatal, la doctora Zulay Rivera, que es la que lo está corriendo ahora, y todos los médicos que han pasado por ahí, se logró ampliar el programa de discernimiento neonatal. Y eso es un programa que es vital para la salud de los niños en este país. ¿Por qué? Porque tan pronto nacen, yo puedo tomar una muestra de sangre del bebé y puedo identificar condiciones genéticas que tienen, en las cuales yo puedo intervenir tempranamente y le cambio el curso de esa enfermedad. Ejemplo, hay pacientes que tienen una condición que se llama fenilcetonuria. Es un desorden donde ellos no pueden procesar un aminoácido que está dentro de las proteínas que comemos, que se llama fenilalanina. Si yo no detecto ese nene desde temprano, voy a tener un paciente con retardación mental severa, esquizofrenia, epilepsia, y no va a poder aportar nada a esa familia. Al contrario, va a ser un dolor para esa familia tener ese niño. Hoy en día, con el discernimiento neonatal, se detectan en las primeras 48 horas de vida. Tan pronto ese bebé tú lo detectas, tú lo traes al hospital, evalúas al paciente, hablas con la familia, se hacen los estudios pertinentes para confirmar lo que estás sospechando y se empieza su tratamiento, que es una cosa tan sencilla como una dieta especial donde tú eliminas la fenilalanina de su dieta. Obviamente no pueden tomar leche común y corriente, pueden ser lactados, pero se usa una fórmula especializada libre de fenilalanina y donde se le añade un aminoácido que se llama tirosina, que es lo que ellos no pueden producir. Y tú con eso logras que tenga un desarrollo neurológico normal, aprendizaje normal y sea un niño como cualquier otro. Yo tengo una de mis primeras pacientes que es una psicóloga. Si no se hubiese detectado, no hubiese llegado a nada. Tengo pacientes, por ejemplo, que eran retardados mentales que los habían puesto como autistas y uno de los que lo diagnostiqué a los 9 años de nacido. Pero ese fue por el otro grant que yo tenía, que era para hacer seguimiento secundario en nenes con retardación mental. Y siempre me acuerdo de ese jovencito porque cuando él llegó con su diagnóstico y lo empezamos en dieta, a la semana él llega a mi clínica porque tenía cita con la lata de leche abrazándola. ¿Por qué? Porque se sentía diferente, ya interaccionaba. Y a pesar de que tenía su retraso marcado en el desarrollo, o sea, no podía quizás escribir, sumar como el resto de los nenes, ya hoy en día es un ser humano funcional, trabaja y se gana la vida. O sea, ¿qué yo quiero de un ser humano? Que sea capaz de aportar a la sociedad, no que la sociedad tenga que estar cuidándolo porque no es capaz de hacer nada. Pues aún esos que tenían retraso marcado, tú podías cambiar el curso de la vida. Y eso es una de las condiciones que estamos detectando. Hoy en día hay más de 38 condiciones que se han podido añadir al programa de discernimiento neonatal, cambiando el curso de la vida a esos niños, y no solo a ellos, sino también a la familia, porque hay algunas condiciones, por ejemplo, que en aquella época no tenían tratamiento, y pues la familia decidió entonces no pasar por la vicisitud de tener un niño que no iba a tener nunca tratamiento ni ayuda, y a veces los tenían o a veces terminaban el embarazo, dependiendo de lo que decidieran ellos como familia. Y es uno de los temas más difíciles de genética, porque obviamente a nadie le gusta terminar un embarazo, pero a veces hay situaciones que no hay más alternativa porque el bebé que van a hacer va a tener tantas complicaciones y problemas que no puede hacer más nada. Así que... Doctora, dentro de su profesión como médico y como muchos tantos médicos y facultativos que hemos tenido aquí en la Escuela de Medicina, también han tenido que trabajar en el área administrativa. Tengo aquí entre mis notas que usted fue en un momento director el Inborn Error of Metabolic Laboratory. Ese fue mi laboratorio, que yo lo conseguí con un grant a través del Departamento de Salud y estuve trabajando ese grant como casi 15 años hasta el momento en que me mudaron donde yo estaba, que es donde ahora es el centro de cáncer. Pues recibieron otra serie de grants y cosas,
Yo con el doctor García Castro también y con la doctora Zorrilla participamos en la creación de lo que era el proyecto WITS. Poco a poco se fue necesitando más espacio para eso y para otra serie de programas de investigación, así que entonces me reubicaron en el 8º piso del cardiovascular. Luego de eso tuvieron que cambiarme otra vez al sótano del pediátrico y acabé entonces en el 4º piso del pediátrico haciendo las clínicas de genética. El grant, pues obviamente ya no teníamos éxito de hacer investigación, así que se acabó. Tuve también, ¿qué más? Fui parte del programa de saneamiento neonatal, fui parte del Consejo de Enfermedades Hereditarias, que son los que se reúnen diferentes componentes, ya sea de la sociedad, de medicina, de investigación, para crear las leyes que logran implementar el programa de saneamiento neonatal y añadir cosas que vamos a tener que seguir evaluando. ¿Qué más yo hice? Pues me estuve como directora de la sección de genética hasta que acabé con mi jubilación. Y eso fue más o menos como después que el doctor García Castro se jubiló, como 10 años después que él se fue, o sea que yo quedé todo ese tiempo como directora de la sección, que tengo que llamar para que ustedes arreglen la página porque ya yo no existo en y todavía parece que soy la directora de la sección de genética médica. Además fui facultada de la Escuela de Medicina y en el departamento de pediatría, y era la facultad que estaba en genética. O sea, yo corrí clínicas 3 veces en semana por 37 años y medio, a veces sin ningún tipo de ayuda. ¿Qué más yo hice? Aparte de eso, obviamente lo que dije ya de docencia, que era parte de lo que tenía que hacer a la misma vez que estaba viendo pacientes. Se crearon clínicas especializadas no solo para pacientes de genética, sino para condiciones específicas en genética, como por ejemplo las clínicas de fenilcetonuria, la clínica de desórdenes metabólicos hereditarios, y junto con los papás de los niños de fenilcetonuria que crearon una asociación, se logró crear una ley nueva para tener clínicas de seguimiento, clínicas de manejo y tratamiento de pacientes adultos con desórdenes metabólicos. Y esas fueron clínicas creadas por nosotros. Ahí estuve de cabeza haciendo las clínicas hasta que me jubilé para pacientes mayores de 18 años con desórdenes metabólicos. Hoy mismo esas se llevan en ASEM y le está corriendo, si no estoy mal, la doctora Cristel Chapel. Y las de genética que yo hacía en el pediátrico las corre la doctora Bele Bartolomé. Doctora, tengo entre mis notas que usted perteneció a la Junta Consultiva del Programa de Enfermedades Hereditarias. Eso mismo es el Consejo de Enfermedades Hereditarias. Y le pregunto, ¿cuán importante es que estemos trabajando con las enfermedades hereditarias aquí en Puerto Rico y cuál es la incidencia? Es altísima. Los pacientes con PKU tienen la misma incidencia que en los Estados Unidos, que no se sabía, que más o menos 1 en 16 a 1 en 20,000. Cada 20,000 nenes que nacen, uno nace con PKU. Y aquí tenemos un problema mucho más serio todavía, porque hay muchas áreas de la isla donde la gente se casan parientes. Así que el riesgo de tener condiciones recesivas raras son más altos todavía. Por ejemplo, los pacientes con albinismo, que lo sigue la doctora Nit Rivera, y los pacientes con Hermansky-Pudlak, que es un tipo de albinismo que también causa problemas bien serios de hemoglobinopatías y problemas pulmonares, en la isla es un riesgo bien alto, casi 1 en 20 en algunas áreas. Condiciones como fibrosis cística, que causa daño progresivo del pulmón porque no pueden procesar las cosas como debe ser, bien frecuente en el área central de la isla. Condiciones de diferentes tipos de hemoglobinopatías, por ejemplo los sickle cell del área de Loíza, que están en toda la isla también, no solamente Loíza, con sus crisis y sus problemas de salud, que si tú los detectas temprano, los pones en tratamiento y evitas complicaciones serias. Algunos de ellos requieren a veces hasta trasplante de médula ósea. Yo no sé si ustedes se acuerdan del cantante de salsa, el Cano Estremera. Oh, sí. Pues el Cano Estremera es uno de esos pacientes de problemas. Allá viene el toro, déjalo que venga. Exacto. Sus problemas serios de albinismo y problemas pulmonares, que tuvo que acabar en un trasplante de pulmón porque tuvo una fibrosis pulmonar horrible. A más temprano uno detecta todos esos pacientes, más fácil uno los puede ayudar. Y esos son los que uno ve. Hay otras condiciones que no se ven, que se desarrollan según los nenes van creciendo. Una de las últimas que se añadió, que espero que pronto esté haciéndose en todos los pacientes de seguimiento neonatal, es adrenoleucodistrofia, una condición neurodegenerativa, donde los pacientes no pueden procesar ciertos tipos de grasas largas que tienen que ver con cómo uno desarrolla parte de la función cerebral. Y esos nenes nacen bien y poco a poco van echando para atrás y mueren. Hoy en día podemos hacerle trasplante de médula ósea si los detectamos temprano y le curamos su enfermedad. O sea, esa es la importancia del seguimiento neonatal,
de uno poder detectar las cosas a tiempo y ponerles remedio a tiempo para que por lo menos esos pacientes tengan mejor calidad de vida, y va a llegar el momento en que muchas de ellas las podemos curar. Y ese es el más temprano uno lo tenga, más sano los mantenga, mejor van a estar. Y, doctora, ya que hemos hablado de estos temas tan interesantes, este último tema que quiero abordar en la entrevista, sobre las publicaciones, todos estos hallazgos y estudios que ustedes han hecho, ¿se han publicado? ¿Lo hacen con los residentes de la escuela? Hay unas cuantas que se han hecho con los residentes de pediatría. Me acuerdo de una de las incidencias de acilcarnitinas anormales en la población puertorriqueña de seguimiento neonatal. Hace siglos escribí una con doctor García Castro sobre los pacientes que tienen hiperglicemia no cetótica. En mi fellowship había escrito una de los pacientes con maple syrup urine disease. Y hay otros montones en donde el residente tiene la publicación y yo estoy ahí en algún lado metida, así que sé que hay de todo, pero es parte de lo que uno hace. O sea, que las publicaciones es parte fundamental de lo que se hace aquí en la Escuela de Medicina. Exactamente. Uno quisiera escribir más, pero a veces es tanta la carga clínica y la carga administrativa y la carga académica que se hace bien difícil. Y más si uno tiene necesariamente el apoyo. Mi sección consistía en mi secretaria y yo. O sea, todo lo que se hizo en 37 años y medio fue con mi secretaria y yo. Y en un tiempo estuvo la doctora Julia Malavet, pediatra, que conseguía a través del grant para cernimiento neonatal, cernimiento secundario en nenes con retardación mental, que estuvo conmigo como 12 años. Aprendió muchísimo de genética, es buenísima. Pero obviamente al acabarse el grant, pues entonces ya tiene que ir. Y así que, pues, se va disminuyendo la facultad que tenemos para poder hacer servicios al paciente y publicar, pues, o sea, que eso es parte de lo que hay que hacer, pero no siempre es tan fácil. Doctora, si usted le pudiera dar algún consejo, probablemente un estudiante que nos está viendo en estos momentos que quisiera estudiar medicina, a lo mejor quiere ser pediatra y quizás estudiar genética, ¿qué le diría? Lo que yo le digo a todos los estudiantes, ustedes tienen la suerte de que ustedes pasen por diferentes especialidades, se exponen a todas las cosas. Y todo el mundo, haz esto, porque te deja más chavo, que vas a estar mejor cuando estés más viejito en la escuela, en medicina. Yo lo único que les puedo decir, escojan lo que los haga felices. Que ustedes lleguen a su casa baratados de cansados, pero tengan el corazón alegre y se sientan en paz. Uno no estudia medicina para hacerse de chavo, porque va a ser la persona más infeliz del mundo y agriado como tú no tienes idea, porque esto exige, y a veces uno no tiene familia, porque tú vives 24 horas en el hospital, sales del hospital y te siguen llamando. O sea, yo, por ejemplo, yo estuve de guardia 24 horas del día del año completo desde que empecé. No había que me viniera a sustituir para el paciente. A veces estaba en una convención en Estados Unidos. Doctora, le llamamos del intensivo pediátrico porque tenemos un nene con esto y esto y esto que usted nos sugiere. O sea, esa fue mi vida por 37 años y medio. Y para tú poder hacer eso, tienes que amar lo que tú haces. Nunca hagas nada que a ti no te haga feliz porque no vale la pena. Al final vas a estar mal contigo, mal con las personas que tienes alrededor. Y como digo, agregado de la vida, no disfrutas nada. O sea, un trabajo que a ti te hace feliz, por más cansado que tú estés, vas a estar bien. Pero tiene que ser que te salga del corazón. Doctora María del Carmen González Río, gracias.